Vamos a alabar al Señor por esta palabra, la segunda palabra que nos habla hoy el Evangelio. El propósito del Señor es que todos conozcamos con qué propósito vino el Señor a esta tierra, a este mundo, como Salvador. Es que todos, como los que ya conocemos el camino del Señor y aquellos que aún no lo saben, con qué propósito Dios te trajo a este lugar. Es para que conozcas el propósito de Dios desde los principios de los primeros hombres, de que los hombres tuvieran una salvación eterna de paz, de gozo y felicidad. Amén. Amén. Y ese era el propósito de Dios desde los primeros hombres y se vio en el huerto del Edén. Pero entonces, como dicen las escrituras, el hombre pecó y el hombre falló. Hoy en día hay muchos lugares donde llevan los presos por sus delitos, por sus pecados, ¿sí o no? Aquí en Colombia hay como 8 cárceles donde llevan a los hombres y a las mujeres por sus delitos, que a la larga entre nosotros mismos es pecado delante de Dios, ¿sí o no? Son pecados que el hombre comete. Pero ¿cuántos hay en este momento en una cárcel que están metidos en una cárcel por ser envidiosos? O por ser murmuradores. No solamente Jesucristo moría en la cruz por el que robaba o mataba o por lo que hacía con sus manos. Él moría allí por todo eso. Muchos están en ese momento en las cárceles por un delito que cometieron, que delante de Dios y ante los hombres es un pecado. Pero ¿cuántos allí están porque violaron, porque mataron a una persona, muertes injustas, por tanta descomposición social que hay hoy en día? Yo en estos días le compartía a una joven y ella me decía, yo me hago toda esta clase de preguntas, ¿por qué se ve tanta maldad? Y yo le decía, señorita, ¿por qué se ve tanta descomposición social? Lo que querés decirme, o sí. Yo me pregunto todo eso, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violación? ¿Por qué tanto pecado en esta tierra? Y la gloria sea para el Señor que Dios me permitía hablarle a esta joven a raíz de que todo eso. Hay un mundo espiritual que es muy real. Es mucho más real que este mundo físico que Dios creó. Pero hay un mundo espiritual que gobierna. Hay un mundo espiritual que es bueno, que es Dios y que tiene buenos pensamientos de Dios para los hombres. Un reino de paz, de gobierno, de felicidad eterna, de alegría y de gozo. Eso es el gobierno de nuestro Dios, un gobierno de justicia, de amor y de perdón. Amén. Amén. Pero hay un gobierno que es muy malo, y es el que gobierna aquí en esta tierra a todos aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. Amén. Entonces aquella persona que no ha entregado su vida a Cristo está en las manos de ese gobierno que es malo y malo, como le dijo el Señor Jesucristo. Él es malo desde el principio y es padre de mentira. En aquellos tiempos le decían al Señor, tenemos un padre que es Abraham. Eso está en San Juan capítulo 8 para que lo lean en las Biblias de sus casas. Tenemos un padre que es Abraham y tenemos un padre que es Moisés. Entonces Jesucristo decía, pues Abraham vio lo que yo hacía. Y Abraham, que yo sepa, él no hizo estas cosas y ustedes procuran matarme ahora. Donde desde los principios se dijo, no matarás. Abraham no hizo estas cosas. ¿Y cómo hace? Y tú no tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. Y el Señor, y él le dijo, pues antes de Abraham yo soy. ¿Quién lo decía? Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Dios. El Mesías. Gloria al Señor. El tema de hoy es la crucifixión de Jesucristo. En la crucifixión se entiende que fue inventada por los persas. Y los romanos adoptaron esta clase de castigo, y no solamente en la cruz se llevó al Mesías y a los 2 ladrones. Era una muerte tan humillante que lo cogieron ellos que ni los romanos iban a las cruces. Antes de Cristo crucificaron muchas personas en masas, judíos en masas, fueron crucificados en las cruces. El Redentor, el Salvador, fue crucificado en ese madero.
Y después de Jesucristo siguieron crucificando, porque ese era el castigo que merecía el ampón, que merecía el ladrón, o los pecados o delitos que hubieran cometido serán llevados a aquel lugar. Era un lugar, era una muerte humillante, despreciable, que los llevaban allá a aquel lugar y morían allá desangrados, les quebraban las piernas y no era digno que fueran enterrados. Hasta morir allá los dejaban hasta desangrarse. A los rayos del sol, a las tempestades, lo que morían, mucha gente moría allí a los días, no era a las horas, era días allí. Era una muerte humillante por lo que pasó en nuestro Salvador, que ni los romanos lo quisieron adquirir, porque como decía el Señor Jesucristo, hay cargas que los hombres ni quieren tocar. Eso pasaba lo mismo con los romanos, y muchos murieron allí, pero menos el romano. Tenían otras muertes dignas para ellos, no sé, de acuerdo a sus delitos y pecados, pero allí en esa cruz moría de una manera humillante el Salvador del mundo entero. Amén. Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Lucas, capítulo 23, versículo, vamos a leer del versículo 38 en adelante. Yo tengo esta versión de Dios habla hoy. Escuchemos la palabra del Señor. Dice: había un letrero desde el 39, dice, uno de los criminales que estaban colgados le insultaba. O sea, la palabra de Dios registra que Jesucristo murió en medio de dos ladrones. Ya estamos hablando que son por sus delitos y pecados. Lucas, ¿qué hermana dice? Lucas capítulo 23, versículo 39. Dice, 43. sí, hasta el 43. Dice, uno de los criminales que estaba colgado le insultaba, o sea, lo injuriaba. ¿A quién? A Jesucristo. Si tú eres el Mesías, dice, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, o sea, el otro ladrón, diciéndole, ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando con justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo le dijo? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una condición, Jesucristo, dice que en el madero tenía Jesucristo, el rey de los judíos. Un rey en la condición en que estaba, tan humillante, que todo su cuerpo quedó en una sola llaga, donde derramó toda su sangre y le arrancaron toda su carne por el castigo de nuestros pecados. Allá en aquel madero estaba el Mesías, el Salvador, el Redentor, en su dolor, allá en su dolor, en su sufrimiento, a pleno sol del día, con hambre, con sed, moría en la cruz, donde se libraba la eternidad del hombre, donde se libraba la condición espiritual del hombre, la vida eterna. Allí moría nuestro Salvador, torturado, y era el rey de los judíos. En una ocasión Jesucristo dijo, y está también en Juan 8, mi reino no es de este mundo, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Un reino de paz, de amor, de entrega, de solidaridad, de entrega total, porque Jesucristo entregaba su alma, su cuerpo, su sangre, su vida por usted y por mí.
Y uno de ellos le decía, lo injuriaba, lo insultaba, viendo que estaba en la misma condición de él, colgado de un madero, donde era el máximo castigo en aquellos tiempos, que hoy en día son ¿qué? Las sillas eléctricas, las inyecciones, ¿sí o no? Amén. En ese entonces, en aquel tiempo era la máxima muerte que le tenían al malvado y al perverso. La gloria sea para el Señor. Pero ¿qué hacía el ladrón? Desde allí Jesucristo predicaba. Desde allí Jesucristo oraba. Predicaba a las naciones y a los ladrones que a la larga nunca habían escuchado las palabras de Jesús, porque más testigos fieles estaban ahí, los que estaban al lado de él. Usted no tiene ni motivo por qué decir que le diga a él que se baje de esa cruz y sea el Mesías. ¿No es que estás en la misma condición? Nosotros sí hemos merecido eso. Y el Señor en ese momento, Él dijo, aquí no hay otra solución. Por mis pecados estoy acá. Y por mis maldades estoy en este lugar, la cual me la merezco. Pero no tuvo otra alternativa, que al lado de Él había uno que lo podía redimir de sus pecados. Mientras que uno moría, el que estaba a la izquierda, moría por sus pecados. Dicho por Dios, el hombre que pecare, ese morirá. Amén. Y en sus pecados morirá, dicho por Dios. Pero Jesucristo dijo, pero aquel que quiera ser salvo y que quiera tener vida eterna, tiene que venir a mí y confesarme con su boca. Lo dice el Señor. Y entonces en ese momento, él halló un abogado. La Biblia lo dice en Hebreos, que hay un abogado para el cristiano, para la condición espiritual. Se llama Jesucristo. Amén. Amén. En las cárceles hay muchos zampones y necesitan de un abogado terrenal, pero tenemos un abogado espiritual y eterno que es Jesucristo. La Biblia lo dice que Él es el abogado de los creyentes. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora un aplauso para el Señor. Tenemos un abogado que es Jesucristo, que intercede ante el Padre por nosotros, así es lo que hayamos hecho. Pero el Señor dice, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tenemos que arrepentirnos de muchos pecados. Lujuria, malicia, perversidad. Sea lo que tengas en tu corazón, entrégale eso al Señor en esta tarde y llévalo a la cruz. Pero el ladrón que estaba a la derecha era sabio. Dios dice que el sabio para Dios es el que busca de la salvación y se aferra de Jesucristo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque reconocía que aunque estaba ahí en esa condición de muerte y de sufrimiento, de muerte tan humillante, tenía la convicción que era el rey de los judíos y que era su reino era un reino eterno y un reino de amor, de justicia y de paz. Demos un aplauso al rey de reyes, Señor de señores. Que la gloria sea al Señor. Yo te pregunto en esta tarde, hoy en día, ¿a dónde piensas pasar la eternidad? Hazte esa pregunta en esta tarde. El ladrón fue sabio. Le dijo, Señor, acuérdate cuando estoy en tu reino, porque pensó en una eternidad. ¿A dónde piensas pasar la eternidad? Si tienes consideración de tu alma, porque somos eternos. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida eterna y la tengan en mí. Hay una muerte física, sí, para el creyente, pero no hay condenación eterna para el que cree en Jesucristo. Amén. Amén. Y se aferra a Jesucristo. Y se aferra a lo que Cristo hizo allá en la cruz por nosotros. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor. Y Dios es grande y poderoso. Sean sabios, dice el Señor, porque tenemos un abogado que es Jesucristo, que intercede ante el Padre por nosotros y lo sigue haciendo porque las Escrituras lo dicen. Y si la Escritura no lo dijera, pues no estaría plasmado en las Escrituras que hay un abogado intercediendo por nosotros, por aquellos que le han entregado su vida a Cristo, como lo hizo el ladrón de la derecha. El ladrón que estaba a la izquierda moría por sus pecados, pero el que estaba a la derecha moría al pecado. Gloria al Señor. Dame un aplauso al Rey de Reyes. Que el Señor los bendiga. Que esta tarde comprendan el propósito del Señor.